Les habla José Joaquín Cuadra Cardenal, granadino, miembro fundador del Instituto de Cultura Hispánica. Fácil de comprender por qué me afilié yo al Instituto de Cultura Hispánica desde su fundación. Crecí cristiano católico, crecí hablando español y crecí viendo que mi familia tenía origen español, por lo tanto en mis venas corre sangre española. Eso es lo que considerábamos y llamábamos la hispanidad. Tenía un gran valor entonces aquí en Nicaragua y en toda Hispanoamérica. De manera que ser para un intelectual miembro de la hispanidad era como una distinción. Entonces la economía española, lo que les daban la gana de mandar, pues no era demasiada. Y entonces había que luchar un poquito, pero le poníamos tanto amor. Yo te digo de verdad que cuando dejé la embajada y dejé el instituto, pues no sé si iba a sonar raro, pero sentí más dejar el instituto que la embajada. En el instituto puse mi alma. Pablo Antonio, mi hermano, decía que la Fundación de Cultura Hispánica verdaderamente es el día que el cacique y el conquistador se juntaron. Ese día nace el Instituto de Cultura Hispánica en Nicaragua. Le entregamos a don Pablo Antonio Cuadra, en nombre del instituto, un diploma de reconocimiento como fundador del Instituto de Cultura Hispánica. Y es que hay que recordar que fue este nicaragüense ilustre, gran poeta, quien propuso en un congreso en El Escorial que se fundara en el año 1946 un Instituto Iberoamericano de Cultura que se encargara de promover, estimular las relaciones culturales entre España y los países hispanoamericanos. Esta idea más tarde se transformó en el Instituto de Cultura Hispánica. Así llegué a la primera asamblea que se celebró en la Casa de Artes de la profesora Lola Soriano y fue electa la primera directiva, fue encabezada por el doctor Vega Bolaño, un gran historiador, embajador, ex embajador de Nicaragua en España, vicepresidente Pablo Antonio Cuadra, el doctor Munguía Novoa y el doctor Edgardo Buitrago como secretario de Enlaces Universitarios, que es el único sobreviviente de esa primera directiva. Bueno, yo recuerdo el Liceo Soriano y el Instituto de Cultura en la calle del Triunfo para llegar al parque, frente a la plazoleta del Palacio de Comunicaciones, que se llamaba entonces. Ahí recuerdo que era el liceo muy amplio y la Soriano, unas mujeres muy exquisitas en atender. Se fundó en 1959 el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Pero el instituto a su vez promovió sobre todo me refiero por la naturaleza de la relación cultural, en esta primera época una relación muy profunda con España, con una visión de la cultura española, con una percepción de la cultura europea muy dominada todavía por un concepto de hispanismo que hoy ha cambiado. Entonces me parece que en una etapa, no podría precisar si es una primera o segunda etapa, nosotros vemos que hay una simbiosis entre la cultura nicaragüense
y la cultura española, o mejor dicho, entre Nicaragua y España en la cultura, que es una sola. O sea, eran arcaísmos, se hablaba en arcaísmo del siglo XVI. O sea que así fui aprendiendo cosas pues simpáticas. Un día mi madre, pues lo voy a hacer un poquito corto, vino de la iglesia y viene la señora horrorizada. ¿Y qué te pasa, mamá?, le digo. Ay, hija mía, vengo furiosa. He ido a misa. Yo cuando estaba más pía, más metida en mí misma, más esperando al Señor, va un sacerdote y para más INRI, decía, español, y suelta esta barbaridad. A la hora de comulgar, párense y caminen. Tómate a San Bosco por ese rabo, decía mi madre. Si me paro no camino, si me camino no me paro. Este hombre está loco. Entonces, ¿y qué hiciste, mamá? Yo quedarme quieta porque le eché miles de maldiciones al cura. Entonces, ahí también aprendí yo que pararse, pues pararse es ponerse de pie. En 61 se reunió la Asamblea nuevamente para elegir la segunda directiva, ya bajo la presidencia del doctor Julio Icaza Tijerino. El doctor Edgardo Buitrago continúa en la Secretaría Universitaria. Yo soy electo para propaganda, en la Secretaría de Propaganda. Está el doctor Ortega Urbina, Alfonso Ortega Urbina, secretario de Relaciones Exteriores, porque era canciller. Está la Lola Soriano, siempre bibliotecaria. Está Felipe Rodríguez Serrano, vicepresidente. Está Adolfo Calero Orozco. Nos tocó pasar en el Congreso la Gaceta, dándole la personalidad jurídica al instituto. Nos tocó gestionar para que se aprobaran los estatutos que aún todavía rigen. Nos tocó tener el símbolo del Instituto de Cultura Hispánica que dibujó el doctor Julio Icaza Tijerino. Yo soy miembro del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica desde 1962. En ese momento, el presidente de la Junta Directiva es Julio Icaza Tijerino. Y también es miembro José Joaquín Cuadra y Adolfo Calero Orozco. Dado que yo me había destacado en muchas actividades culturales, a mí me invitaron a ser miembro del instituto. Y en una gran presentación que hubo, el doctor Julio Icaza Tijerino me pidió que yo interpretara el poema de Darío, Salutación del Optimista y Salutación al Rey Oscar. Hace 40 años di mi primera conferencia en el INCH cuando se hallaba en la Avenida Bolívar número 622, una sede muy estrecha a la orilla de la Embajada de España, ubicada a unos 500 metros de la casa de mis padres en la Avenida Bolívar. El título era El teatro en Nicaragua durante la época colonial. Yo tenía 22 años. El presidente del INCH entonces era Eduardo Cepeda Enríquez, mi maestro en la UCA. En 1963 se dieron la introducción de varias becas para ir a estudiar a España. Y las condiciones específicas eran llenar todos los requisitos que pedía para optar la beca. Yo estaba muy entusiasmada. Y cuando fue Calero Orozco quien me llamó a mi casa para que llegara el día que iban a llenarse todas los potenciales que acreditaban a la beca, yo me sentí muy feliz. Y empecé a llenarlo, y no sé por qué presentía que yo iba a ser elegida. Después me llamó el embajador en ese entonces, era José Pérez del Arco. Y me llamó a mi casa para decirme que había obtenido la beca por 2 años para estudiar arte dramático. También se la dieron a Alberto Icaza en ese momento y a Mercedes Castrillo para estudiar cerámica. Todos estábamos felices porque íbamos a España a estudiar. Yo ingresé a la Escuela de Arte Dramático de España, que en ese momento funcionaba en la calle El Pez, y también a la Universidad de Madrid para estudiar arte y letras con especialidad en teatro. Y tuvimos mucho éxito porque primero estábamos en la sala de arte de la Lola Soriano.
Después pasamos al edificio Palacio, un edificio de 3 o 4 pisos que quedaba frente al Parque Central, donde estaba también la Compañía Nacional de Seguros, y en el último piso, algo así, ahí pasó la sede del instituto, siendo embajador Jiménez Arnau. Y después pasamos, de ahí pasamos a la Bolívar, contiguo a la embajada. Ya eso fue en época de Pérez del Arco, que fue un gran embajador. En esa inauguración nos tocó a nosotros también contar con la presencia del presidente de la República, el doctor René Schir Gutiérrez. En justa reciprocidad de anhelos, prometo luchar sin tregua ni desmayo por el genuino triunfo de las causas populares, impulsar vigorosamente el progreso económico y social de Nicaragua y velar por el decoro y la dignidad de la República, para afianzar nuestra paz, nuestro bienestar y nuestra libertad. Muchas gracias, señores. Mi vinculación con el Instituto de Cultura Hispánica se inició desde la década de los años 60 y se intensificó en los 70 y luego en los años 90. En los 60 y los 70, cuando yo era rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y en los años en que el embajador de España en Nicaragua era el doctor Ernesto Laorden Miracle. En buena parte fue a raíz del descubrimiento de las ruinas de León Viejo, algo que entusiasmó muchísimo al embajador Laorden Miracle y que incluso en el año 1968, 11 de octubre, colocamos una placa conmemorativa en nombre del Instituto de Cultura Hispánica en una de las paredes de la antigua Catedral de León Viejo. Y así el 26 de mayo de 1971 impartí mi segunda conferencia titulada La influencia cultural de España en Nicaragua durante el siglo XIX. Fue publicada fragmentariamente en la prensa literaria y se trataba de una investigación. La persona, el director de entonces era Eudoro Solís, de Masaya, un notable amigo de España que soñaba con ir a España, pero nunca lo pudo lograr. La programación que se hacía a nivel nacional para desarrollar en todos los departamentos era grandiosa. Eran conferencias, íbamos por todos lados a dictar esas conferencias, y la verdad es que en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica han figurado lo más granado y selecto de la intelectualidad de Nicaragua y también un buen grupo de la intelectualidad de España y de otros países, porque los embajadores de los países acreditados en Nicaragua también se sumaban y se afiliaban pues, al Instituto de Cultura Hispánica. Entramos en el fenómeno de la Nicaragua del terremoto, que para mí apresuró la historia, ¿verdad? Y pues aniquiló Managua, descabezó a Nicaragua con la destrucción total de Managua. Y pues el instituto tuvo una actividad menor, pero sí se adaptó a las nuevas condiciones de la cooperación española. Se creó el sitio actual, donde se construyeron las dos partes, las hermanas siamesas, el INCH y la Academia de la Lengua. En Madrid yo había logrado relacionarme muy de cerca con Alejandro Casona y me preguntaba que qué iba a hacer cuando regresara. Bueno, voy a hacer teatro, pero que no se ha fundado la Comedia Nacional de Nicaragua. No, no se ha fundado, pues tú tienes que fundarla cuando regreses. Y comienzas con Los árboles mueren de pie. Y él me dio todo el material para el montaje de Los árboles mueren de pie, que fue en el Teatro de la Cruz Roja de Managua,
que se cayó con el terremoto. En 1975 obtuve una beca del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Me fui a estudiar literatura española del siglo XX y a mi regreso me incorporé y me escogieron como secretaria cuando estaba el embajador García Bañón, de muy gratísima recordación. Pero a mí me tocó ser presidente en 78, un año muy difícil porque fue el año de la Revolución. Entonces, ¿qué pudimos hacer? Estaba el embajador Pedro Petit y lo que hacíamos, íbamos a Monimbó a llevarles comida. Con Petit, que era Aristegui, en realidad, era un embajador maravilloso, y entonces con él, pues yo hice mucha amistad, ayudé mucho, no trabajaba entonces en la embajada, ni en el instituto, ayudé mucho en el sentido, pues, de que esa labor humanitaria divina que él hacía, de asilar gente y sacar gente española y no española de aquí, en los aviones Hércules que mandaba a España, fueron momentos tremendos, pero palpabas el alma humana de la gente, pues era muy bonito. Y es ahí donde a mí me encuentra la guerra, también están perteneciendo a una directiva como secretario de esta directiva y estando de embajador en Nicaragua Pedro Manuel Aristegui Petit, que insistía mucho, este hombre, valga la pena recordarlo, en que le dijéramos Perico. ¿Por qué digo todo esto? Que el instituto comenzó a tener otra connotación a la fuerza, si se quiere, forzado por las circunstancias, muy diferentes a las que había tenido antes. Entonces comienza a cumplir una labor absolutamente social en situaciones de peligro. Pasábamos nosotros buscando ciudadanos, nos decían que había ciudadanos españoles en Rivas, pues íbamos a Rivas, y en Rivas ya estaba entrando el Frente Sur en aquel momento junto con Edén Pastora. Para llegar al aeropuerto con ciudadanos españoles que ya estaban los Hércules esperando toda esa cuestión, nos teníamos que ir por el Coyotepe, por Masaya, porque no podíamos por las barricadas que existían en la carretera en Tipitapí por los grandes tiroteos que había. Si quieren conservar sus vidas, depongan sus armas, déjenlas abandonadas y entréguense. La Guardia Nacional les garantiza sus vidas. Habían llegado periodistas como Danilo Aguirre, como Manuel Eugarrio, a refugiarse de una evidente persecución, pero ya en aquel momento también de caos se estaba produciendo absolutamente la llegada de elementos del régimen que también ya querían buscar la protección de la Embajada de España, y valga decirlo con toda honestidad, con igual interés, con igual se las brindó a uno y otro bando. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. En la época de los 10 años de la Revolución, primero un periodo de euforia, que es del 79 al 82, ¿verdad? Después hubo un periodo de deterioro, en general, del 83 al 86, en la cual pues se confrontaron a todo nivel el problema político mundial que aquí se daba, pero después del 87 al 89 hubo una apertura democrática, ¿verdad?, aunque impuesta externamente a nivel centroamericano, y en ese marco fue que el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica comenzó su reactivación. Y el principal impulsor de esa reactivación fue el agregado cultural, entonces, José Erguedas. Cuando yo llegué fue en el 84. El edificio de ahora ya estaba construido cuando yo llegué. Entonces, pues nada, claro, era muy desangelado. Aquello era muy desangelado, pero yo era feliz. Y así empecé. Y luego me llegó la junta directiva, que eran unas personas con las que yo trabajaba muy a gusto. El trabajo era grande porque a la par me fui a trabajar en la Embajada de España. O sea, era del instituto, son dos edificios diferentes, como todos sabéis. Me pasaba a la Embajada de España, un solo pitazo del embajador y salía corriendo como escopetada. Llegaba al instituto, llegaba a la embajada y ahí pues lo que tenía que hacer, pues lo hacía. Y lo que no tenía que hacer, pues también lo hacía. He sido elegido 3 veces presidente del instituto.
La primera para el periodo 1988-1989. No pude concluirla porque, teniendo algunos meses de ejercer mi cargo como presidente de la Junta Directiva, fui nombrado embajador en las Naciones Unidas y tuve que partir a Nueva York a asumir mis atribuciones, mis responsabilidades, y quedó en sustitución mía la entonces vicepresidenta del instituto, la escritora Daisy Zamora, quien asumió por el resto de mi periodo la presidencia de la Junta Directiva. Durante este periodo fue embajador de España Miguel Ángel Fernández de Mazarambros. Los presidentes magníficos que tuvo Lins, como recuerdo a Alejandro Serrano, a Carlos Tunerman, luego pasó a Daisy Zamora y a Jorge Eduardo Arellano, fueron unos servidores de su país y por tanto de Lins muy notables. Por lo que respecta a España, tuvimos tantas actividades culturales en el entrañable INS, que era una parte totalmente esencial de la embajada, con actuaciones tanto pictóricas, teatrales, de poesía, de discusión, y creo que servimos un poco como una especie de estrado cultural para que las diferentes opiniones nicaragüenses se pudieran expresar de una manera libre en una zona, entre comillas, neutral, y eso valiera de algo para la evolución de Nicaragua. La política cultural de España en los años en que yo estuve de embajador en Nicaragua, del 88 al 92, siempre incidieron en plantear nuestra relación con Nicaragua desde una situación de respeto, de un profundo acercamiento al pueblo y a la política nicaragüense. Si uno observa la historia del instituto, puede ver claramente que las etapas de mayor dinamismo y de resurgimiento de sus actividades coinciden con la presencia en Nicaragua de embajadores de España que realmente se involucran en estas actividades, que asisten a las reuniones de su junta directiva y a sus actos. Puedo mencionar así desde la década de los 60, el año 1963, que el embajador Pérez del Arco, que le dio un gran apoyo al instituto y fue una etapa de resurgimiento. Puedo mencionar después al embajador Fernández de Mazarambros, que fue el embajador que estaba precisamente en funciones cuando yo fui presidente. Y antes de él, al embajador Ernesto Laorde Miracle. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que nos ofrecen los organizadores del 50 aniversario de Lins para rendir un homenaje muy especial y emocionado a alguien que no está ya con nosotros. Me refiero a Pepe Escudero. Pepe Escudero era nuestro hombre en León, el cónsul de España en León, y desde allí, trabajando intensamente con nosotros y muy cercanamente, preparó todo lo concerniente a las reuniones, actividades e iniciativas que desde León y en la misma Managua se organizaban y preparaban. Los años que a mí me tocaron vivir como responsable desde la embajada de la actividad de Lins, entre 1989 y 1992, fueron muy intensos. No descubro nada a nadie si recordamos, por ejemplo, que fue en 1990 cuando se produjeron las trascendentales elecciones que llevaron a doña Violeta Barrios de Chamorro a la presidencia de la República. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Yo iba al instituto y el primero que saludaba, hola, buenos días, Gonzalito, pues era el Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista, que tenemos una estatua maravillosa, y que el pobre señor, cuando yo llegué, estaba debajo de un palo de mango que estaba chiquitín, pero como aquí las cosas crecen tan deprisa, cuando yo llevé ahí un año, el palo de mango me había tragado a Gonzalo. Entonces hablé con el embajador Mazarambros y dije, Mazarambros, a este señor hay que ponerlo en un sitio privilegiado, aparte de que la estatua es preciosa.
tuve el honor de presidir la junta directiva en los años 1990 y 1991, en una directiva muy dinámica. El acto que creo fue más significativo durante mi periodo fue cuando logramos rescatar la estatua del gran cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, autor de la monumental Historia Natural y General de las Indias y de las tierras firmes de la mar Océano, una obra de 37 volúmenes, en la cual hay 17 capítulos dedicados a Nicaragua. Y recuerdo que al inaugurar esa estatua pronuncié unas breves palabras destacando lo siguiente, que al honrar a este gran cronista español, a este ilustre español, honrábamos la pluma y no la espada, honrábamos al cronista y no al encomendero. Entonces viene la tercera época, que es la época del postelectoral del 90, y allí sí se puede hablar de una mayor actividad, de una mayor consolidación, de un mayor orden, ¿verdad? Y coincide esta actividad nacional del instituto con la conmemoración del 5º centenario del encuentro de las dos culturas. Entonces, en el 90-91 funciono como secretario, el doctor Tunderman es el presidente. En el 92 y el 93 funciono como presidente. Y al mismo tiempo también como secretario de la Comisión Nacional del 5º Centenario. Otra actividad importante también de mi gestión fue que, con motivo del 92, se estableció una Federación de Institutos de Cultura Hispánica de Centroamérica, o mejor dicho, del área centroamericana, porque incluía Panamá. Bueno, en 50 años, ¿verdad? Hay tantas cosas, anécdotas que yo puedo decir por lo menos para entresacar. Pues una de ellas, por ejemplo, el rey de España, cuando visita el rey de España Granada, en el año 90, estando en el poder, doña Violeta, el alcalde de esa época, el doctor Silvio Urbina, como miembro de Cultura Hispánica, me delega para que yo salude con unas palabras a los reyes. Y ahí frente a la alcaldía se levanta una tribuna y entonces pronuncio mis palabras yo, agradece el rey y después nos vamos a pie, caminando por la ciudad. Cuando llegamos al portal de los Leones, me dice el rey, ¿y dónde está la corona? ¿Qué corona, majestad? Le digo, no conozco ninguna corona. Entonces se puso él así con el sol, allá está, me dice. Yo nunca me había fijado que yo sabía que tenía un par de leones, pero no corona. Y entonces, bueno, él como rey buscó la corona. En ese periodo, en mi calidad de presidente del instituto, dicté 2 conferencias en su sede que comparte el instituto con su institución gemela, que es la Academia Nicaragüense de la Lengua. Varios académicos hemos sido presidentes o directivos del instituto. Las conferencias fueron, la primera de ellas sobre el legado de la Universidad Colonial Hispánica a la educación superior de América Latina, destacando el hecho de que España fue una potencia colonial que se interesó por crear universidades en su colonia. Y la última universidad que España creó durante el régimen colonial fue la de León de Nicaragua, establecida en el año 1812. De tal manera que hay un cronista español que dice que todavía se trataba de limpiar las armas y herrar los caballos cuando ya España estaba fundando universidades en el nuevo continente. En 2001, cuando estaba don Ignacio Matallanes, también de muy gratísima recordación, la Academia Nicaragüense de la Lengua me nombró miembro de ella y recibí de manos de él y del presidente de la Academia de la Lengua, que es el doctor Jorge Eduardo Arellano, la medalla y el diploma que me consignaba como miembro suyo. Después, en el 2007, fui electa la primera mujer desde la fundación del instituto como presidenta.
no hay otro, sino la palabra que huye, la iniciación melódica, una forma. Y hay que ver cómo el Instituto de Cultura Hispánica, casi semana a semana, durante sus 50 años, salvo algunos periodos en que hubo un cierto descenso en su actividad cultural, pues auspicia actividades, presentaciones de libros, recitales, conferencias. Y por eso es que se ha ganado un nombre en la cultura nicaragüense. Y por eso es que es bueno conservar este nombre de Instituto de Cultura Hispánica, porque ya hay toda una tradición cultural que sustenta ese nombre. Y creo yo que es una de las instituciones más respetadas en este país. Y prueba de ello es pues, que no ha tenido problemas con ningún gobierno, cualquiera que sea su signo ideológico. Me parece importante mencionar la relación que se ha mantenido y la necesidad de un fortalecimiento cada vez mayor y más estrecho en una relación tripartita entre los institutos de cultura hispánica, el gobierno español a través de sus embajadas y la cooperación española, la ESI, porque de alguna forma uniendo estos esfuerzos se potencian las actividades y sobre todo se cualifican los resultados y hay convergencia y hay coincidencia en objetivos y finalidades comunes, lo cual me parece que abriría, ya lo ha abierto por supuesto, pero fortalecería un espacio de debate cultural en todos los órdenes del arte, del pensamiento y de la cultura. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la actualidad, y AECI desde sus inicios, lleva trabajando en Nicaragua más de 20 años, acompañando tanto al pueblo nicaragüense como al Estado nicaragüense en sus procesos de desarrollo, en colaboración muy intensa con el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y en este momento con un nuevo marco de políticas para la cooperación al desarrollo. Por nuestra parte, lo que esperamos es seguir colaborando pues, con un instituto como el INS y poder seguir trabajando en esta nueva visión de la cultura vinculada como eje estratégico para el desarrollo del país en todas las alternativas e iniciativas que vayan surgiendo. En ese ir y venir de trabajar, de cooperar y de hacer obras, y muchos ciclos de estudio en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, que ha sido una institución matriz para la cultura general de todos los nicaragüenses y sobre todo de la mujer. Yo creo, como persona, como nicaragüense, como profesora, como actriz, como ciudadana, que el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica ha contribuido enormemente a la desenvoltura, progreso, relaciones y estudio y trascendencia y brillantez de una buena parte de todos los nicaragüenses. Estamos celebrando el 50 aniversario del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y es ocasión propicia para destacar la trayectoria de una institución pionera en su momento, que ha contribuido grandemente a enriquecer las relaciones entre Nicaragua y España, pues nuestros fundadores la concibieron, entre otras cosas, como un espacio de encuentro para creadores de ambos países. Por lo tanto, a la hora de hacer un balance de la incesante labor del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica desde el año 1959, es justo y necesario que nicaragüenses y españoles nos congratulemos. En nombre de la Junta Directiva que presido, agradezco al Reino de España, a todos nuestros miembros, colaboradores y público asistente a las actividades por el compromiso e interés manifestado a lo largo de nuestros 50 años de historia.
Esperamos seguir contando con su apoyo. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando por la promoción de la libertad cultural, elemento que creemos es fundamental para el desarrollo humano. Pero al llegar aquí, recordamos todos los que nos han abandonado, se han ido antes que nosotros. Es grande la lista y vale la pena hacer un reconocimiento a ellos y recordarlos porque todos de una u otra forma colaboraron para hacer este gran éxito.